Ahora en C5N, ¿cuáles son las medidas económicas que va a establecer el Ministerio de Economía de la República Argentina? El anticipo que dio ayer Sergio Massa, el ministro de Economía, acerca de medidas que van a afectar directamente tu salario, que van a repercutir directamente en tu bolsillo. Entre ellas, remuneración, aumento en la remuneración fija. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cuándo se va a anunciar? ¿Cuándo se va a implementar? Está Julián Guarino en un mano a mano para contarte de primera mano qué es lo que se viene para nuestro país en jornadas, en días de suma inestabilidad. Julián, gracias por acercarte, gracias por estar en Turno No, por favor, Luciana, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días. Bueno, efectivamente el gobierno está trabajando en este mismo momento, son las 10 menos cuarto de la mañana, en el Ministerio de Economía para anunciar un paquete de medidas. ¿Por qué es importante este concepto? Porque una de las cuestiones que se esbozó una vez que el gobierno tomó la decisión de llevar adelante la devaluación esta semana es que lo había hecho sin uno podría decir un contexto, sin un paquete que acompañe justamente esa definición, y por eso en parte es lo que estamos viendo en los mercados financieros, puntualmente el salto del tipo de cambio, ¿no? Es decir, tanto el salto del dólar blue como también de los dólares financieros, uno podría estimar que tienen un componente especulativo, pero también hay un componente de incertidumbre. ¿Qué quiere hacer el gobierno en las próximas horas? Bajar esa incertidumbre de dos maneras fundamentales. Por un lado, hablándole a los mercados, por otro lado, hablándole a la sociedad. Pero a ver, tengo una pregunta. Sí. El aumento del dólar paralelo, del dólar blue, con una escalada, por supuesto que representa muchísima incertidumbre y desconfianza, también está atada con la devaluación. Por supuesto, porque obviamente genera esta incertidumbre que estamos hablando. Hay también, hay que decir, un componente vinculado a las proyecciones que hace un sector de la política en términos de si se va a dolarizar o no la economía argentina, eventualmente si llega al poder Javier Milei. Es decir, la verdad que hay muchos componentes, es complejo, obviamente llevaría tiempo explicarlo, pero en una especie de primera fase el gobierno ataca lo que considera que va a ser fundamental, que es la pérdida de poder adquisitivo producto de lo que son los saltos en los precios, atado a lo que fue la definición esta semana del salto devaluatorio del tipo de cambio oficial. ¿Qué se está pensando allí? Bueno, primero hacer un anuncio en conjunto, es decir, no salir a anunciar hoy, por ejemplo, la suba de asignaciones y anunciar la semana que viene lo que podría ser una suma fija. No, esto se quiere hablar también con los sindicatos. Recordad que los sindicatos en general se oponen a la suma fija porque les quita poder en términos de lo que es la negociación paritaria. Sergio Massa, el ministro de Economía, es muy respetuoso de los sindicatos, tiene buenas terminales con Héctor Daer. Entonces, en ese sentido, me parece que a lo largo del día de hoy vamos a tener distintas reuniones para tratar de cerrar. Primero, una suma fija que lógicamente va a impactar más en lo que es la base de la pirámide en términos salariales. Es decir, todos aquellos que tienen desde el salario mínimo hacia arriba, el salario mínimo la verdad que lo cobra muy poquita gente, pero en términos generales hacia arriba, en los que serían los primeros escalones salariales, eso va a impactar mucho en la suma que en principio se está pensando. Yo no voy a decir una cifra porque después sería bastante complicado desdecirme de esa cifra. No, aparte porque puede quizás, cambiar. Claro, quizás está en estos momentos, vos decías que se están en estos momentos reuniendo, deben estar quizás terminando de definir de cuánto sea ese valor, pero el anuncio sería hoy. ¿Crees? Bueno, a ver, yo creo que en este momento se está evaluando. Yo creo que no, atención con esto, porque le va a llevar tiempo al gobierno tratar de encadenar lo que van a ser distintos anuncios, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener también suba de asignaciones familiares, vamos a tener también la suba de la asignación universal por hijo. También el gobierno está pensando algunas medidas para que el impacto fiscal de lo que es la devaluación por un lado, pero también la parte impositiva de las pequeñas y medianas empresas, bueno, no se ve afectado. Es decir, determinado tipo de medidas de exención impositiva para las pequeñas y medianas empresas. Esto también forma parte del paquete de anuncios que quiere hacer el gobierno. Esto hasta ahora no se había hecho, ¿no? En el acuerdo con los empresarios, ¿se había establecido en algún momento este alivio fiscal que le representaría a los empresarios también para tener el compromiso de decir, bueno, vamos todos por acá, porque si no esto se derrumba? Bueno, en algún momento el gobierno lo utilizó. La realidad es que de
las medidas, de las herramientas que suele tener el gobierno a disposición, las exenciones fiscales es la que menos utiliza. ¿Por qué? Bueno, porque lógicamente se trata de la recaudación impositiva. Claro. Es decir, el gobierno habitualmente prefiere aplicar sus políticas de este tipo con este tipo de destino de otra forma, no eximiendo del pago de impuestos, sino en todo caso reasignándolos, ¿no? Esos recursos, reasignándolos, cobrándolos y reasignando, por ejemplo, a los pequeños y medianos productores. Es decir, hay allí una preferencia no por hacer una exención cruzada, sino sencillamente por aplicar lo que son las medidas de carácter fiscal en términos de exenciones bien focalizadas, de no desfinanciar al Estado, como habitualmente se dice. Lo que quiero marcar es que la jornada de hoy es muy importante. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque habló el ministro de Economía anoche. Y esto no es menor, porque desde que habían tomado la decisión de devaluar la moneda, la verdad es que no habíamos tenido la palabra del ministro de Economía. ¿Qué fue o qué es lo más importante de lo que dijo Sergio Massa? Bueno, primero, que está en contacto con el Fondo Monetario Internacional. Mensaje para los mercados. Mensaje para aquellos que están especulando en la zona del mercado del dólar blue o el dólar contado con liquidación o del dólar MEP, que son los precursores del dólar blue. ¿Por qué es importante? Porque le muestra a un sector de la sociedad que el ministro de Economía está en diálogo permanente con el fondo y que el fondo ya le garantizó el giro de 7.500 millones de dólares la semana próxima. ¿A qué viajaría Sergio Massa a Washington? A tratar de sumar algo más de dinero. A tratar de volverse con 10.000 millones. La información que trae Guarino es actual y es novedosa, porque esto no se sabía y no se conocía, que la búsqueda entonces es de un reembolso aún mayor del establecido, en el que ya dijo Sergio Massa que eso había un acuerdo. O sea, va a buscar más dinero. Claro, a ver, desde aquí hasta fin de año el fondo tendría que hacer un desembolso de unos 10.500 millones de dólares. Entendemos que la medida que se tomó el día lunes está en el marco de esa conversación y que el fondo había pedido incluso una devaluación más importante. Massa dijo del 100%. Por eso, ahí la verdad es que es casi una pregunta para el ministro de Economía, porque realmente uno podría pensar que él revele que la conversación con el fondo le pidió una devaluación del 100%. La verdad es que eso podría generar más incertidumbre en algunos sectores de la sociedad y también en sectores empresarios. Por suerte, digamos, lo que parece es que el gobierno ha encauzado esa definición, le ha dado al Fondo Monetario esta devaluación del 22%, el fondo entiende que al menos por ahora con eso es suficiente y ha garantizado el giro de esos recursos. ¿Qué queda hacia adelante? Bueno, el gobierno lo que quiere es encarar la campaña en términos presidenciales. Y después te agrego algo más, Julián, que me parece importante, lo repasamos hace un ratito lo que dijo ayer, además de las medidas, después de una devaluación donde hay un sector que lo afecta, a todos les afecta la inflación, pero hay un sector que la afecta más, va a compensarse, si vale ese término, con estos aumentos fijos, porque este agosto viene muy, pero muy bravo. Le dio también un mensaje, no solo a la sociedad, sino a Milei, porque Milei había dicho que si él estaba listo para gobernar ya, ¿no? Hablando ya en términos como si hubiese sido elegido el presidente de la República Argentina, quedó primero, es cierto, en unas preliminares, en unas PASO. Dijo que él estaba entero para terminar su mandato, digo, como ministro de Economía. Por supuesto, también un mensaje en la política, como diciendo, bueno, que acá nadie se quiera hacer cargo o precipitar algo, porque acá estoy yo y acá me voy a quedar. Claro, no solamente eso, sino además se mostró como, porque digo, hoy un jugador muy importante de la economía argentina es el Fondo Monetario, digo, es el principal acreedor del país, es quien de alguna manera discute con el gobierno nacional determinado tipo de políticas económicas y además es un actor al que mira el resto de la sociedad, ¿no? Y al que miran también los mercados, porque recordemos que acá es importantísimo que la escalada del tipo de cambio se frene, que se frene en el día de hoy en lo posible. Y me parece que las palabras de Sergio Massa en el día de ayer tienen que ver con eso también, ¿no? Hay un ministro que va a cumplir su mandato y que al mismo tiempo está en diálogo permanente con el Fondo Monetario. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, si con las medidas que va a tomar el gobierno alcanza para compensar el impacto de la devaluación. Yo siempre digo lo mismo, digamos, yo no he cambiado mi mensaje a lo largo de los últimos años. La inflación y la devaluación siempre, en términos generales, impactan más que la probable compensación que uno puede tener después. ¿Por qué? Porque uno paga precio nuevo con ingreso viejo. Claro.
Claro. Nosotros hoy ya estamos pagando algunos incrementos, por más que el gobierno trate de cerrar un listado de productos, que yo creo que lo va a hacer, para que eso no tenga una escalada tan importante. Lo cierto es que la verdad es que en ese punto siempre tomar una definición como la de la devaluación, una salida como la de devaluación, no es la mejor salida, por el impacto que tiene y porque en general son mensajes que un sector de la sociedad no alcanza a decodificar bien. Entonces genera desesperación, genera falta de expectativa. En ese sentido, el gobierno creo que tiene que salir a recuperar lo que es la iniciativa. El anuncio de medidas podría ser en parte muy importante, pero también, por supuesto, tratar de que ese desembolso ya llegue y ya de alguna manera esté dentro de las reservas del Banco Central. Romper y terminar con la incertidumbre. Sí, Julián, un placer tenerte en turno mañana con información, porque ya te anticipó lo que va a pasar, las medidas, cuándo se van a terminar anunciando, pero ahora se están viviendo